revelación de la cruz. Y en el libro de Gálatas, es la primera cita bíblica que vamos a leer, el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí es el apóstol Pablo hablando, ¿verdad? Él está hablando. Y dice él, lejos esté de mí gloriarme. Yo no sé, pero si a alguien se le puede dar algún atributo, alguna palabra de halago, es el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue ejemplo. Es más, dentro de todos los apóstoles, el apóstol Pablo fue casi que el único que fundó iglesias en Asia, en parte de Europa, ¿verdad? Y él dice aquí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces él está diciendo que él no quiere gloriarse en nada. Si hay razón o algo de que él se debe de gloriar en la cruz. La cruz que es símbolo de muerte, que está muerto, ¿verdad? O sea que está muerto a Jesús, está muerto a él, está enterrado, él está sepultado, él del mundo. Y la gloria del mundo a él no le interesa. Está muerto para Cristo, a Cristo. Porque él vivía en carne propia los sufrimientos. Entonces, ahí nomasito en Gálatas capítulo 3, vamos a leer verso 13. Capítulo 3, verso 13. Hasta el verso 14, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces le está diciendo que en Cristo toda la maldición de la ley pasó, ¿verdad? Todo pasó. Entonces en Cristo Jesús, Él vino a cumplir todas las cosas. Porque Él dice la palabra que Él no hacía su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo había enviado. Entonces, dice, hecho maldición, porque estaba escrito maldito todo aquel que era colgado en un madero. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿A qué Jesús se entregó? A ser maldecido para que nosotros fuéramos bendecidos. O sea que esas maldiciones que cayeron sobre el cuerpo de Jesús fue para que no cayeran en nosotros.
Ahora dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzare a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos las promesas del Espíritu. Entonces el Espíritu a nosotros nos da vida, a nosotros nos da fuerzas, pero todo porque hay una promesa, la promesa de Abraham. Sea que la bendición que tenemos nosotros, o tenían, los gentiles, los judíos, ahora nos ha alcanzado a nosotros los gentiles, ¿verdad? Ahora fíjese bien, en el libro de Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, vamos a leer un pasaje aquí de lo que sucedió con Jesús. Es algo que nosotros siempre hemos leído, hemos visto, pero vamos a examinarlo. Verso 22, capítulo 22, verso 47. Lucas ¿usted lo encontró? 47 al 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Mire lo que sucedió, cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tomando la oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lo que están haciendo es que Jesús ya había pasado la noche orando. Ahora él sabía que iba a pagar el precio. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, es más, yo creo que era el más amigo de Jesús. Él va y lo vende. Viene y pone la señal de un beso en la mejilla. Y con el abrazo lo besa. Jesús todavía le da las últimas palabras y le dice: Judas, ¿con un beso vendes a tu maestro? ¿No es cierto que muchas veces nos sucede a nosotros que a las personas que más nosotros nos acercamos o nos allegamos son las personas que cuando es poner algo en contra, es lo primero que ellos hacen, traicionarnos? Judas sabía que no tenía que hacer eso, sin embargo lo hizo. Se acercan los principales sacerdotes, los ancianos, la guardia, y apresan a Jesús. Los discípulos quisieron
tomar reacción. Y la tomaron. Principalmente Pedro, ¿verdad? Que Pedro era un poco violento. Era un poquito arrebatado en la carne. Él era arrebatado. Sin embargo, él agarra y ¡pum! Le corta la oreja al principal soldado del principal sumo sacerdote. Se supone que un sumo sacerdote, los ancianos del templo, ellos estaban para servir de ejemplo al pueblo. Sin embargo, ellos van y quieren matar a Jesús. Decía en la ley, no matarás, y ahora ellos estaban contra esa ley, tomando a Jesús y matándolo. Pero vamos a seguir leyendo. Y vamos a ver algunos puntos relacionados a esto. ¿De quiénes eran los enemigos de Jesús? Solamente observen. Judas Iscariote, uno de los 12, le entregó con un beso. Por eso uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Quienes le dan a uno un halago, como decíamos en una prédica pasada. Los aplausos que a uno le dan no se los merece. Tienen que ser para Jesús. Porque aunque la gente nos aplauda a nosotros y nos diga alguna palabra de alivio, de aliento, de fortaleza, siempre esos tienen que ser para Jesús. Jesús caminó en Jerusalén y un burrito fue el que lo cargó a él. Y la gente ante los pies del burrito le tiraban las palmas, le tiraban las coronas y le decían Hosana, Hosana al rey que viene en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Y Jesús iba sentadito ahí. Ahora ese burrito quizás somos nosotros. Quizás cuando hacemos algo bueno alguien nos aplaude, pero a Jesús le merece la gloria y merece la honra de todo lo que hacemos nosotros. Nosotros solamente somos obreros, trabajadores que debemos de hacer algo para Dios. Ahora, los principales sacerdotes del templo eran la otra parte, las otras personas que eran los contrarios. Miren la gente que pretendía agarrar a Jesús. Eran la autoridad religiosa de ese tiempo. Ellos estaban para velar por el bienestar y por hacer cumplir la ley. Sin embargo, hoy van y toman esta reacción. Como punto número 3 dice que estaban los jefes de las guardias, las autoridades civiles del Imperio Romano. Esa era la guardia. Ellos estaban y fueron a agarrar a Jesús. Número 4, los ancianos del templo, eran los religiosos del templo. Y el libro de Mateo, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo 27, verso 24. Vamos a leer 3 versículos, 24, 25, 26. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Cómo es posible que Poncio Pilato era como el gobernador, la autoridad?
Jesús era justo, Jesús no tenía pecado. No había razón, excepto las profecías, los mandamientos de Dios. Sin embargo, ellos él va y se lava las manos porque veía que no había solución. Él dijo yo. En otras palabras, él no quería crucificar a Jesús. Pero él dice, yo soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Soltó a Barrabás, que era un criminal, un asesino, un ladrón, etcétera. Yo no sé qué más era, pero lo soltó al pueblo y el pueblo estaba feliz. Está hablando del pueblo de Israel. Las declaraciones que hasta hoy, este día, tienen efecto son esas. Que esa sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero crucifíquenle. ¿Acaso no el pueblo de Israel siempre vive en guerra, sufriendo, llanto, tristeza, dolor, todo el tiempo? Porque despreciaron a Jesús de Nazaret, despreciaron al Hijo de Dios, despreciaron la salvación del mundo, la salvación de su alma. Por eso es que nosotros ahora, los gentiles, tenemos la salvación, la tenemos en nuestras manos. Hemos alcanzado salvación, hemos alcanzado redención. Ahora, Barrabás pues se fue suelto y tranquilo, contento, y yo no sé qué más. Ya no, la Biblia no dice más de Barrabás, pero sigue hablando de Jesús. Entonces dice en el libro de Lucas, capítulo 22, miren lo que dice la palabra. Lucas capítulo 22, verso 63. Verso 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. O sea que después de que Poncio Pilato lo soltó para ser azotado, no solamente era azotado, sino que esos soldados se burlaban de Jesús. Aquí dice que lo golpeaban, se burlaban. Yo no sé si nosotros los cristianos hemos padecido algo similar a Jesús. Pero yo creo que nosotros no llegamos ni al 1% de nuestro sufrimiento a lo que realmente nuestro maestro padeció. Él padeció mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero vamos a ver el verso 66, siempre de Lucas, capítulo 22, que dice 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo. Escuchen, miren lo que la gente, el tipo de personas, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y le dijo: si os dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron:
¿qué más testimonio necesitamos porque somos nosotros mismos lo hemos oído de su boca? ¿Por qué crucificaron a Jesús? Por decir que era hijo de Dios. ¿Por qué muchas veces a la gente o a los cristianos la gente lo menosprecia? Hasta en los trabajos, en las empresas, porque decimos ser hijos de Dios. Si decimos que somos hijos de las tinieblas, quizás no nos aborrecen mucho, porque haríamos lo mismo que hacen ellos. Pero como decimos que somos hijos de Dios, también nos desprecian. Jesús fue llevado ante el concilio y por decir que era hijo de Dios, a él le dan, como dicen, el veredicto final. Ahora, la muerte y la crucifixión de Cristo y todo esto lo podemos entender nosotros muy claro. Miren lo que dice ahí mismo Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 26. ¿Estamos listos? 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y decían, hacía lamentación por él. 28, dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Dice, entonces comenzaron a decir comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Será que Jesús aún estando con la cruz, y este Simón de Cirene, ¿verdad?, le ayuda? Sin embargo, él ahí empieza siempre a predicarles acerca de lo que les iba a venir. Porque era bonito ver a las mujeres, ¿verdad?, llorando porque Jesús era maltratado, porque a Jesús lo habían latigado, ya le habían puesto su corona de espinas, ya llevaba los latigazos, iba bien cansado, iba bien afanado él con su cruz. Pero él les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque ellos iban a padecer, ellos iban a sufrir. Y Jesús lo sabía, ¿verdad? Entonces Jesús sabía esas cosas porque él era hijo de Dios. Es más, él era Dios mismo pagando el precio que le tocaba pagar a toda la humanidad. ¿Sabe usted que cuando uno lee estos pasajes en la palabra del Señor, uno se asombra, se llena de tristeza, se llena de dolor, ¿verdad? Porque no es fácil sufrir lo que él sufrió. No es fácil. Es bonito ver la crucifixión de Cristo, ver la película, ¿verdad?, de lo que él sufrió. Pero otra cosa es
que Dios nos traslade a ese mismo momento cuando Él padeció, cuando Él sufrió, ¿verdad? Entonces es bonito cuando nosotros vemos todo eso y vemos que Él sufrió por nosotros. Pero mire lo que dice el verso 32. Llevando también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Wow. O sea que los gobernantes, las autoridades, se burlaban de Jesús. Jesús sabía lo que él estaba pasando. Estaba bebiendo de la copa amarga del sacrificio, porque era necesario que él sufriera para que nosotros fuéramos salvos. Lo que sucede con muchas personas, muchos creyentes que dejan su fe, se alejan de Dios, es de que son malagradecidos. Sencillamente son malagradecidos. Pero Jesús ya pagó el precio por nosotros. Miren el 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y decían, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habiendo también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Mire, estaba escrito en 3 idiomas. Ahí lo dice la Biblia, en el verso 38 de Lucas capítulo 23. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. O sea que eso es lo que decía sobre la cabeza de Jesús. Este es el rey de los judíos. Los judíos, yo me imagino que miraban a Jesús, miraban todo lo que él estaba diciendo, sus 7 últimas palabras. Ven a los ladrones que están muriendo y no ven la profecía haciéndose realidad, cumpliéndose ante sus ojos. Entonces mire, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es el crucificado, el ladrón crucificado que nosotros decimos, y la Biblia lo dice que era malhechor. Estas palabras a él lo condenaron. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Porque nuestras mismas palabras, cuando estamos sufriendo, estamos padeciendo algo, nuestras mismas palabras nos pueden condenar. Nos pueden a nosotros hacernos daño. Tal vez Dios está a punto de salvarnos aún en el momento ya de la muerte, ¿verdad? Pero si declaramos palabras malas, mire lo que sucedió. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios,
Teme a tu Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nosotros, lo que hemos hecho, mas ningún mal hizo. Ningún mal hizo. O sea que el otro ladrón le estaba predicando al otro ladrón. El otro estaba injuriando a Jesús, que estaba en medio, y el otro ladrón lo está diciendo: hey, mejor cállate. Tus palabras te van a mandar al infierno. Tus palabras te pueden condenar. Este hombre es justo. Yo y tú y yo estamos padeciendo justamente porque realmente somos malhechores, realmente hemos pecado, hemos fallado. Pero este no ha hecho ningún mal. A este sí lo están condenando o lo están crucificando, lo crucificaron injustamente. Por eso es que uno tiene que siempre saber con quiénes platica. Tiene que saber y conocer con quiénes se relaciona y qué es lo que dice uno. Porque podemos dañar quizá a otros, pero otros también nos van a reprender por lo que decimos. ¿Verdad? Y escucha lo que le dice a Jesús. Este otro estaba diciéndole al otro y luego se dirige a Jesús y le dice, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora viene la respuesta de Jesús. Le dice, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! O sea que Jesús estaba en su último momento, igual que ellos, pero Jesús no vio a aquel. Jesús vio al que tenía fe, al que estaba declarando palabras vivas, palabras positivas, y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este es el ladrón que no tuvo oportunidad de bautizarse en aguas, pero se arrepintió y Jesús todavía allí en la cruz, allí lo salvó. Sé que para la salvación uno no puede discriminar a nadie. Puede ser un ladrón, un borracho, alguien, pero si se acerca a Jesús y habla positivamente de Él, esa persona tiene una probabilidad de salvación, porque la gracia y la misericordia de Dios es grande. Pero mire, vamos a leer el 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿La hora qué? Sexta. Más o menos 3 horas de puras tinieblas. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y miren 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¡Wow! El velo, ¿por qué se rasgó el velo del templo? El sol se oscureció. Hubieron 3 horas de tinieblas. Y más, vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea que habiendo dicho esto, expiró. ¿Por qué se rasgó el velo de arriba hacia abajo? Porque el velo era una separación del lugar santo al lugar santísimo. Habían varios lugares, divisiones dentro del templo. Los atrios, el lugar santo, y estaba el lugar santísimo. Pero al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año.
para ofrecer sacrificio a Dios por el pueblo. Pero ese sacerdote tenía que estar limpio. Eso lo vamos a estudiar en otra ocasión. Entonces, ¿qué sucedió? Se rompió el velo, se rasgó y ahora quedó libre el camino. Ya no necesitamos intermediarios. Ya no necesitamos quien interceda por nosotros, solamente Jesucristo. Pero cuando nosotros oramos, ahora podemos llegar al lugar santísimo, tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. O sea que ya no hay nada que impida que nosotros podamos acercarnos a Dios, acercarnos ante su presencia. Miren 47, 48 y 49. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. 49. Pero todos los conocidos y las mujeres que le habían seguido decían, desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. O sea que en ese momento del terremoto, en ese momento de la oscuridad, en ese momento de que el velo se partió, la gente, ¿verdad?, realmente sintió escarmiento de que a quien habían crucificado no era cualquier persona, no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios, era el justo que había muerto por los injustos, era el hombre sin mancha, sin arruga, sin pecado, para darle salvación a todos los pecadores, a todos los injustos. ¿Verdad? Ahora se golpeaban el pecho, y yo me imagino ese golpeo del pecho que antes decían: yo tuve la culpa, yo lo desprecié, escuché sus prédicas, vi sus milagros, miré todas las maravillas que él hacía. Sin embargo, por mi culpa, ahí está crucificado. Ahora, la demás gente que a Jesús lo conocía, como los apóstoles y las mujeres y toda la gente que estaba con Jesús, que siempre estaban sirviéndole, aquella mujer que derramó el vaso de alabastro sobre el cuerpo de Jesús, aquella mujer que había sido sana o liberada de 7 demonios, ahí estaba toda esa gente, de lejos estaban viendo porque no lo dejaban acercarse a donde estaba él. ¡Qué cuadro tan grande! Dice ahí la Biblia que toda la gente que estaba ahí era conmovida, era tocada, porque habían despreciado indirectamente o directamente, habían despreciado al Hijo de Dios. Y qué triste, ¿verdad? O qué duro es que uno muchas veces, después de conocer a Jesús, después de que Él lo salva, después de que Él hace grandes milagros por uno, que Él está con uno en las buenas y en las malas, darle la espalda a Jesús, yo creo que es el error más grande que un cristiano puede tener, o puede dar, o puede hacer. Después de que todo lo que el Maestro padeció por nosotros, ahora que nosotros le fallemos. Por eso es importante que cuando nosotros oramos al Señor, le pidamos a Él perdón por nuestros pecados. Señor, si en algo yo te he fallado, Señor, si en algo yo he pecado, Señor, quizá, no sé, he fallado con mi mirada, con mis ojos, con mis pensamientos, con mis palabras, mis acciones. Te pido perdón, perdóname, Señor.
El Señor no tarda en perdonarnos, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Y ahora vamos a ver el libro de Génesis. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento o el primer libro de la Biblia relacionado a esto. Génesis capítulo 3. Versos 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Ese es un momento en el que cuando Dios crea al hombre y ahora peca, él cae en pecado, Dios no puede maldecir lo que él ya bendijo, pero sí ahora le da la condena a la tierra. Te dice: maldita será la tierra por tu causa, espinos y dardos te producirá, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Ahora, con duro trabajo. ¿Por qué cuando uno trabaja fuertemente, quizá en el campo o en alguna otra área, no es fácil ganarse el pan de cada día? No es fácil. Porque hay consecuencias. Después de que el jardín del Edén era un lugar, un bosque que tenía muchas plantas, tenía muchos riegos, ahora se convierte en un desierto. Se convirtió en un desierto total donde la arena abunda, no hay agua, hay mucha escasez. Sin embargo, aquella riqueza Dios la esconde debajo de la tierra, lo que nosotros ahora conocemos como el petróleo. Lo esconde ahí el Señor, ahí lo puso. Y por encima la tierra estaba seca y ahora Adán empieza a trabajar y a labrar la tierra. Pero vamos a ver algo más. Que esto que Jesús padeció, que fue la corona de espinas. Usted sabe que a Jesús le pusieron una corona de espinas, ¿verdad? Que traspasó los sienes de Jesús. Le traspasó todo lo que es el cuero de la cabeza. Esa derramó toda la sangre. Esas espinas que el Padre había dicho que produciría la tierra, espinos y dardos te producirá. Ahora viene Jesús a través de su muerte. Ahora viene Jesús y viene a restaurar. Viene a restaurar aquello que se había perdido, aquello que Adán perdió por la desobediencia. Ahora Jesús lo empieza y lo recupera. Por eso es que los creyentes tenemos que pensar siempre en bendiciones. Pensar en que somos bendecidos en Cristo Jesús. Que somos personas que Dios nos va llevando de aumento en aumento, que Dios nos va dando la victoria en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, Dios nos dio una liberación de esta ruina. Nos dio una liberación. Pero vamos a ver algo más. El látigo, los yugos que nos dio sanidad, porque hubieron 39 latigazos sobre el cuerpo de Jesús. Y hoy vamos a ver Isaías, el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, verso 3.
Isaías, está muy adelantito de Salmos, de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Versículo 3 al verso 5. ¿Isaías qué? Isaías 53. Isaías 53, verso 3 al verso 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo ese capítulo 53 de Isaías habla acerca de Jesús. Pero ¿cómo es posible que un profeta del Antiguo Testamento, él reciba una revelación tan grande? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo Dios le da la revelación de 750 años antes que sucedan las cosas? Jesús llevó en nosotros, en su cuerpo, todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, todo lo llevó. Por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Mire qué misterio hay aquí en la palabra. Isaías no está diciendo, por sus heridas van a ser ustedes curados. No. Dice, fueron. Por sus heridas fuimos. Está hablando en términos del pasado, que ya fuimos. Lo que sucede con muchos de nosotros es que nosotros no creemos a la palabra como debemos de creer. Vemos la palabra, pero no la vemos en texto y contexto. Él lo ve y dice, ya ahora ya fuimos curados. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que a nosotros nos tocaba dar, Él ya lo llevó ahora. Eso solamente no cuesta mucho, eso solamente es de reconocer lo que ya Jesús hizo. Pero vamos a hablar un poquito de los clavos. ¿Qué sucedió con los clavos de Jesús? Los clavos también nos dieron a nosotros liberación, nos libertó. Nos dio una liberación total. Usted sabe que hay 3 clavos que clavaron, un clavo en cada mano y otro clavo en el pie de Jesús. Esos clavos tienen un significado muy poderoso para nuestras vidas. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Anulando el acta del decreto que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está diciendo que Él nos dio libertad, nos dio liberación. Ahora, esos clavos
el clavo de la mano es un clavo que abre los brazos hacia nuevas esperanzas. Pero el clavo que clavó los pies de Jesús, ese clavo era un clavo un poco más largo, más grande. Pero no fue clavado como muchos lo ponen, que encima del pie. No, ese clavo fue clavado en el talón. Porque a Jesús no se le hirió, no se le quebró hueso. Entonces fue en el talón, porque allí recargó todo el peso del cuerpo de Jesús. Él no lo cargaba en sus manos, las manos de Jesús estaban abiertos. Pero el cuerpo de Jesús, cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, cuando Él estaba padeciendo eso, Él se sostenía en ese clavo del talón. Por eso Él gemía y decía sus palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed, dijo en una ocasión. Dijo, tengo sed. En vez de llevarle un vaso de agua, vinagre le llevaron. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué palabras, ¿verdad?, tan angustiosas. Pero era necesario que Él dijera todas sus 7 palabras para darnos a nosotros la victoria en todos los aspectos. Entonces escuche lo que les voy a leer. El clavo en el pie nos da a nosotros la victoria sobre toda opresión. Eso nos tocaba a nosotros pagarlo, pero lo pagó Él por nosotros. Ahora, dice, este clavo fue incrustado debajo del talón, en la parte del talón. Este clavo era más largo y era el que estaba en el pie de Jesús. Y Jesús se recostaba o se inclinaba sobre ese clavo. Eso fue terrible, eso no es algo así fácil, no fue algo así que Jesús lo iba a padecer solo por padecerlo. No, tiene un significado poderoso, como el significado que tiene la corona de espinas, como el significado que tiene los clavos en las manos, el clavo del pie, pero también está la lanza en el costado de Jesús. Están los latigazos sobre el cuerpo de Jesús. Él dice en la Biblia que Él derramó hasta su última gota de sangre por salvar a la humanidad. Por eso es que en nadie más, en ninguno hay salvación, solamente en Jesús. ¿Y sabe cuál es la condenación del mundo o de la gente? Que la luz vino al mundo y el mundo ama más las tinieblas que la luz. La condenación de toda persona, de todo ser humano, es despreciar a Jesús. Y que conste que Jesús no es una religión. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es la luz del mundo. Por eso es que cuando mencionamos el nombre de Jesús, ese nombre está sobre todo nombre. Es un nombre que está en lo más alto, de la cúspide, de todo. Es el dueño del universo. Él es su papá. Él es mi papá. Él es mi Padre celestial. Él es el que está conmigo desde el principio. Ahora, Levíticos capítulo 16. Miren lo que dice el libro de Levíticos capítulo 16, verso 14. Dice
Dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, el lado, dice, del oriente, hacia el propiciatorio, esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. Allí el libro de Levítico está hablando acerca de algo que se tenía que hacer en el Antiguo Testamento para que alguien pudiera ser redimido de pecado. O sea que alguien podía ser redimido cuando traía un becerro, traía un cordero, traía un animal, y el sacerdote con el dedo tenía que rociar esa sangre para que sus pecados fueran limpios, fueran borrados. Dice que 7 veces tenía que haber, o sea que cuando se cuenta siempre 7 veces, 7 veces, 7 veces, está hablando del número perfecto. Igual como el número 12 es el número de gobierno, el número 7 es un número perfecto, de perfección. Entonces, en Jesús se cumple todo lo que nosotros muchas veces decimos, yo tengo que pasar esto. No, usted lo está pasando porque quiere. Pero Jesús ya lo pagó por nosotros. Es más, dice la Biblia que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Por qué pensar en la pobreza cuando Él nos ha dado la riqueza? ¿Verdad? Él nos ha dado la riqueza, nos ha dado las naciones. Más, dice que nos ha dado las naciones por herencia. Entonces en el libro de Lucas capítulo 22, miren lo que dice. El libro de Lucas capítulo 22 verso 42. Es una palabra poderosa. Vamos a hablar un poco acerca de las 7 palabras, aunque en la próxima enseñanza voy a empezar ahí. Hablando de ahí, voy a arrancar de ahí, pero le voy a dar una entradita. Verso 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, dice, pase de mí esta copa, pero no se haga no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ese fue un momento cuando Jesús estaba ya orando, ¿verdad? Estaba orando para no padecer, que si era posible, que pasara de él esa copa. ¿Usted sabe lo que significa la copa? La copa es lo que comúnmente en otros lados le llaman el Santo Grial. La copa es símbolo de poder y autoridad. La copa es la copa donde bebían los reyes. Pongamos, José tenía una copa, David tenía una copa, Salomón tenía una copa, y también Jesús tenía una copa. Cuando en la Santa Cena Él dice, bebed de ella todos, y tomando la copa, bebieron de ella todos. Entonces la copa tiene un significado poderoso, pero también allí en ese momento le dice que si es posible que pase de mí esta copa, porque era la copa amarga del dolor, del sufrimiento, pero era necesario. Le dice él, pero que no se haga como yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué bonito es cuando nosotros le decimos algo así al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, dame un trabajo, dame una casa, dame una esposa, o dame un esposo, o dame un hijo. Hay quienes madres que oran
por un hijo. Pero luego uno le dice, Señor, eso es lo que yo quiero, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Porque al final del tiempo, hermanos, quien sale ganando es Dios. Sí, hay gente que, hijos de Dios, que nos portamos caprichudos muchas veces, nos enojamos, nos airamos, estamos ahí, y al final Dios sale con la de Él hace como Él quiere. Entonces, ¿por qué no? Está bien pedir, como lo hizo Jesús, ¿verdad? Señor o Padre, que pase de mí esta copa, si así es tu voluntad, pero que no se haga como yo quiero. ¿A cuánto nos gusta sufrir? ¿Verdad? A nadie, aún ni por un hijo. No sufrimos muchas veces por los demás. Ahora Jesús sí, Él sufrió, era necesario que Él sufriera para que toda la gente de los 5 continentes del mundo fueran salvos. Para que todo aquel que se acercara a Él fuera salvo. ¿Cuánta gente no necesita de Dios? Somos necesitados de Dios, todos. Pero ¿cuántos le buscamos como Él quiere? Pocos. O sea que serían contados a la gente. Por eso Jesús, ya estando en vida, Él dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, pero no hacen mi voluntad. Muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo les diré, no los conozco a ustedes, apartados de mí. ¿Por qué? Porque no hacen como Él quiere que hagamos o que haga. Hacemos lo que nosotros queremos. Y en el camino del Señor ya no es como en el camino del mundo. En el camino del mundo la gente hace todo lo que les da la gana, lo que ellos quieren. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, venimos de rodillas, venimos a sus pies y ya no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro, hacemos la voluntad de Él, ya no la de nosotros, porque la de nosotros es una. Y la de Él es otra, y si la de Él es que suframos, vamos a sufrir, y si es de que gocemos, vamos a gozar, si es de que vivamos en bendiciones, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Porque Él está con nosotros. Entonces vamos a ver el libro de Mateo 27. Miren lo que dice Mateo 27. Esto cada día se pone más poderoso. Verso 29. Estamos aquí. Amén. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña con su mano derecha, hincándose las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Eso lo hacían los romanos. Y el 30 dice, y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Dice que por eso es que yo a veces digo siempre, cuando un cristiano es mero llorón, ¿verdad? Que uno nunca falta. Ay, pastores, que a mí nadie me quiere. A mí me han despreciado por todo. Digo yo, ella no ha sufrido, él no ha sufrido lo que nuestro maestro sufrió. No solo le pusieron la corona, le clavaron la corona de espina en su cabeza, sino que también con la misma caña que a él le pusieron eso, lo golpeaban en la cabeza, le daban golpes.
No, muchas veces nosotros no queremos sufrir nada. Un golpecito, un desprecio. Solo con que alguien no nos saludó, alguien no nos habló, ya nos enojamos. Sí, mucha gente se enoja hasta por una mirada. Ay, que el pastor me dijo esto. Ay, que el pastor me mandó a hacer tal cosa. Y es que, no, hermano, es necesario que usted aprenda a padecer por la causa de Cristo. ¿Y sabe usted que allá afuera nos va peor? Allá afuera nos va peor, allá el diablo lo arrastra a la persona, lo tira al piso y ahí mucha gente está contenta, lo deja sin dinero por la buena que fue. Vayan a predicar el evangelio. Vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quiénes exactamente envía el Señor a hacer discípulos? A los adoradores. Por lo tanto, todo creyente que se convierte en un discípulo de Jesús tiene que ser adorador, pero también tiene que convertirse en un hacedor de discípulos. La raza humana se multiplique, pero principalmente quienes se tienen que multiplicar son los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, Él les dice: edifiquen casas, ¿verdad? Y luego multiplíquense, ¿verdad? Porque quería el Señor de que el pueblo de Israel fuera multiplicado. Ahora dice: orad por la ciudad a la cual el Señor los ha enviado, porque si ella tiene paz, vosotros también tendréis paz. Por eso es que nosotros siempre en nuestras oraciones siempre oramos por la ciudad. No importa si es lunes, si es martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, hay que orar por la ciudad.